Buenos días con todos, si me permiten, puedo hacerlo de pie. Primero, unas ideas, fuerza, antes de entrar a la presentación en concreto. Y antes que nada, agradecer a los organizadores de este evento y darles la bienvenida también, porque como Ministerio del Ambiente hemos participado en la organización. Siempre a las autoridades del gobierno regional, organizaciones no gubernamentales, academia y a todos los que nos acompañan esta mañana. Siempre estar en Cusco es muy grato. Estamos en una ciudad maravillosa, además que tiene un patrimonio natural y cultural reconocido internacionalmente, y que en pocos días, desde el 1 de octubre, el Santuario Histórico de Machu Picchu está cumpliendo 76 años de creación, ¿no? Entonces, es una cosa que nos debe alegrar a todos, y creo que el Santuario Histórico de Machu Picchu, esta maravilla natural y cultural que tenemos aquí en el Cusco, nos hace sentir a todos orgullosos de ser peruanos, de nuestra cultura milenaria y de todo lo que podemos lograr en adelante poniendo en valor nuestro patrimonio natural. Dicho esto, quisiera dar tres ideas fuertes. La primera es que el cambio climático y los impactos del cambio climático son cuestiones que nos tocan muy cercanamente a la población, a la ciudadanía. Cuando un agricultor pierde sus cultivos, aquí en algunas zonas del Cusco, porque tiene menos agua o porque la variabilidad climática lo afectó, eso es un impacto del cambio climático, y son familias que dejan de tener cultivo y va esto en contra de su calidad de vida. Cuando otra cooperativa de café o de cacao del valle sale y no puede llegar al mercado porque ve que la carretera está interrumpida por un deslizamiento y entonces pierde toda su carga, eso también, como producto de un evento climático extremo, eso también es cambio climático. Y entonces toca directamente a los agricultores, nos toca directamente a nosotros también. Entonces, el primer mensaje es que el cambio climático está muy cercano a la población y muy cercano a las actividades económicas y muy cercano a la economía y a la sociedad, ¿no? Primer punto. Segundo, el cambio climático es un tema global. Es decir, nosotros contribuimos, pero contribuimos poco a las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay otros países que han contribuido y contribuyen mucho más. Pero siendo así, todos estamos involucrados en el problema. De modo que nadie puede ponerse de costado en esto y decir, a mí no me toca, sino que todos tenemos que contribuir. Y por eso se ha firmado un acuerdo global, que es el Acuerdo de París, en el que el Perú tomó un liderazgo internacional al tener la conferencia de las partes aquí en Perú y hacer la agenda de Lima a París, ¿no? Y en París se toma el acuerdo por 193 países, entendiendo todos que es un problema global. Entonces tenemos compromisos frente al ámbito internacional, pero tenemos claro también que nuestros compromisos más importantes están al interior del país y para el país. El tercer elemento es que se están haciendo ya muchas cosas respecto a la adaptación al cambio climático. La variación en el clima no es un tema del año pasado, o con este fenómeno del Niño que sucedió en los primeros meses de este año. La variabilidad climática ha sido una condición para el desarrollo de las culturas altoandinas. Y en los últimos 5.000 años se han domesticado plantas y animales en los Andes, teniendo esa característica, una variabilidad climática. Y entonces, los mejores, genetistas del mundo han sido nuestros peruanos, que se han adaptado en 5.000 años y nos han dejado, entre otras cosas, 2.500 variedades de papa para que ahora nosotros la disfrutemos y se la demos como legado al mundo, ¿no? Entonces, hay que rescatar tecnología tradicional para enfrentar el cambio climático.
y combinarla con la tecnología de punta, por supuesto. Hay que hacer vinculancias ahí que sean positivas. Entonces, dicho eso, la acción colectiva, la acción de todos, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, sector privado, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, todos tenemos que tomar acción frente al cambio climático, porque será la única manera en que podamos ser exitosos para enfrentarlo. Porque lo que hay que saber también es que el cambio climático está aquí y ha venido para quedarse. Y entonces tenemos que desarrollar acciones de mitigación y adaptación a este fenómeno. Una ley, como bien decía Hugo, no es la panacea. Una ley por sí sola no soluciona los problemas. Pero un marco normativo, estratégico, bien pensado, que recoge la opinión de la ciudadanía para alimentarlo, sí puede ser un buen elemento importante para enfrentar eventos de la naturaleza, que son los eventos climáticos extremos. Y ahora lo que venimos a comentar es sobre este proyecto de ley de cambio climático. El Ejecutivo, desde el Ministerio de Ambiente, se presentó esta propuesta, el Ejecutivo la tomó en su conjunto y desde el Consejo de Ministros se envió al Congreso. Ahora está en el Congreso y esperemos, y creo que estamos seguros de que en esta legislatura se podrá aprobar este marco normativo. Pero entonces empecemos con la presentación. Algunos conceptos clave. Cambio climático, esos cambios en el clima originados por la naturaleza humana, es decir, que hemos emitido muchos gases de efecto invernadero, y lo que ha hecho eso es incrementar la temperatura media del planeta, y eso por supuesto trae consecuencias en el clima, porque hay subsistemas climáticos en el planeta que se ven alterados cuando una variable cambia. Cambia la temperatura, cambia la precipitación, cambia la evapotranspiración, y entonces cambia el clima en su conjunto, ¿no? Cambios en el clima del mundo han habido siempre, sí, desde épocas milenariamente antiguas, ¿no? Lo importante es que la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos echado a la atmósfera desde la era industrial hasta aquí no se compara con ninguna otra época en el mundo, ¿no? en nuestra historia. La adaptación, dado que hay este fenómeno que trae consecuencias concretas sobre la población, tenemos que adaptarnos, pues. Y adaptarnos significa pensar diferente. Y si antes hacíamos las cosas de un modo, ahora tenemos que hacerlas de un modo más inteligente, ¿no? Y si antes no desdeñamos las tecnologías tradicionales porque ya las habíamos olvidado y pensábamos que solo las tecnologías altas podían solucionar los problemas, ahora tenemos que repensar y decir, no, hay que volver a ver cómo hacemos el rescate de esas tecnologías tradicionales. AMUMA, siembra y cosecha de agua, andenería, se están rescatando en varias partes de la zona andina. Y también, por supuesto, el Perú no solamente es la zona andina, el Perú también tiene una Amazonía riquísima y una costa vulnerable, pero donde tenemos 3 millones de hectáreas de bosques en la costa, ¿no? En la costa norte en particular, y unos manglares que son únicos en el mundo, ¿no? Manglares de Tumbes, y por el otro lado tenemos la Amazonía. Estaba hace 2 semanas en Iquitos haciendo esta misma presentación, y yo les decía a los pobladores de Loreto que en el 2010 en Iquitos se dio la sequía más grande registrada en toda la historia en la Amazonía. Es decir, los ríos bajaron tanto que la navegabilidad se vio afectada, y por lo tanto toda la economía. Y 2 años después, en el 2012, se dio las lluvias y las inundaciones más grandes registradas en la Amazonía. Todo se inundó. Eso es el cambio climático. Si seguimos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre, bueno, el cambio climático nos toma por sorpresa. Tenemos que repensar la forma en cómo tenemos que construir las viviendas, hacer las carreteras, instalar la infraestructura pública, generar las cosechas y los cultivos, etc. Y mitigación, la adaptación es atacar las consecuencias preventivamente. Y la mitigación significa atacar la causa. ¿Cuál es la causa? Las emisiones
de gases de efecto invernadero. Y en el Perú, la mitad de la causa para el Perú, aunque en el nivel internacional es muy poco, pero para el Perú la mitad de nuestras emisiones provienen de el uso del suelo y el cambio de uso del suelo, es decir, deforestación en Amazonía, ¿no? Que es un problema que hay que enfrentar urgentemente. ¿Por qué debemos adaptarnos? Obviamente porque el cambio climático no es un tema ambiental, es un tema económico y social. Y por supuesto, si nos toca al destino, y eso vincula directamente el desarrollo. Entonces, ¿por qué debemos adaptarnos? Porque nuestro desarrollo está en cuestión, si no logramos tomar medidas de adaptación. ¿Es una oportunidad? Desde luego que sí es una oportunidad. Si comenzamos a desarrollar diferentes acciones de siembra y cosecha de agua, de amumas, de lagunas temporales, de rescate de tecnología tradicional, es una oportunidad para generar en los agricultores altoandinos una nueva forma de rescate de esas tecnologías y de repente incluso aumentar la productividad que se ha venido dando hasta ahora. Pero no es una oportunidad solamente para los agricultores, es una oportunidad también para las empresas. Las empresas también emiten, ¿no?, gases de efecto invernadero en sus procesos productivos. Entonces una empresa de pronto decide cambiar su matriz energética, es decir, deja de quemar combustible fósil, diésel, residual, que contamina y no solamente genera gases de efecto invernadero, sino contamina, y dice, voy a cambiar mi matriz energética y la voy a hacer con energías limpias, voy a quemar gas. Entonces se conecta al gas, está dejando de emitir CO2, pero está mejorando su competitividad porque se vuelve más eficiente. O puede tomar otras energías. Ahora en Arequipa se van a generar, esperamos en los próximos 4 años, la primera central geotérmica del Perú, con una inversión privada. Eso es energía limpia. Ya no es quemar petróleo y diésel que agrava el problema del calentamiento global. Entonces, ¿es una oportunidad? Sí, para una empresa mejorar su productividad, su competitividad, y para la otra diversificar sus líneas productivas, porque esta empresa que va a invertir en la planta geotérmica ya fabrica, ya produce energía eólica y fotovoltaica. Entonces, excelente negocio, porque ahora diversifico, ahora voy para geotérmica. Y como la eólica y la solar no te dan estabilidad en el tiempo, porque puede haber más viento, menos viento, más luz o menos luz, con la geotérmica completa ese marco de estabilidad y se vuelve una empresa, está ganando dinero con las energías limpias. Entonces, ¿el cambio climático es una oportunidad? Desde luego también es una oportunidad, ¿no? Ok. Eventos extremos, creo que todo el mundo sabe, ¿no?, y conoce que hemos tenido recientemente eventos climáticos extremos. En noviembre del año pasado, 32 focos de incendios simultáneos en el Perú. Nunca antes visto, ¿no?, ni registrado. 32 lugares donde se estaban produciendo incendios simultáneamente. Y en los primeros meses de este año, el Niño Costete. Entonces, precipitaciones, sequías más frecuentes e intensas, cambios en los patrones de temperatura. No es que nunca hubo sequías ni es que nunca hubo niños, sí. Lo curioso ahora es que, y lo impactante es que esos patrones van a cambiar y se vuelven menos predecibles. Por lo tanto, hay que buscar sistemas tecnológicos que nos pudieran advertir con tiempo. El niño de mayor frecuencia, duración e intensidad. Yo he estado, y bueno, todo el Ejecutivo ha estado en el campo, en la emergencia. Ministro, viceministro, yo he estado en las quebradas del sur de Lima, Cañete, Mala, Lunahuaná, hasta las zonas altas. He entrevistado con personas que vivían ahí. Decían, señor, en 40 años no se ha activado esta quebrada. Sí, pues, pero se puso la chacra y la casa en la quebrada. Y lo que no sucedió en 40 años sucedió en 15 días. ¿No? Entonces,
hay que replantear y repensar incluso el planeamiento urbano, ¿no? Y el planeamiento rural. Vulnerabilidad. Somos un país vulnerable al cambio climático. Claro, nuestra topografía, orografía, clima, riqueza de biodiversidad también, nos hace bastante sensibles a efectos del cambio climático. Es diferente una lluvia en un territorio plano que una lluvia en ríos como de los Andes a la costa torrentosos, ¿no? Que tenemos que en 50 kilómetros bajas de 3.000 metros a 0 metros, ¿no? Entonces, las condiciones geográficas de nuestro país nos hacen vulnerables a eventos climáticos extremos. Y esa es la razón por la que tenemos aún con más fuerza que tomar acciones para mitigar y adaptarnos al cambio climático. Algunos datos del impacto del cambio climático en cifras en el Perú. 67% del total de desastres, de cada 100 desastres que se dan en el Perú, 67 tienen que ver con el cambio climático. Pérdidas, si no tomamos ninguna acción, incluida no tomar la acción de generar un marco normativo como esta ley, si no hacemos nada y nos dejamos llevar por el cambio climático, vamos a pagar los costos de la inacción. Y los costos de la inacción, de acuerdo a estudios, dice que al 2025 serán 9.000, casi 10.000 millones de dólares. Si tomamos acción desde ahora, ¿no? Acciones concretas para enfrentar el cambio climático, no solamente en el nivel nacional, sino también en el nivel regional, como lo está haciendo el Cusco con su estrategia regional del cambio climático. Si no tomamos acciones como estas y las implementamos, vamos a perder esto. Pero si las tomamos, nos vamos a ahorrar esto. Por cada dólar o por cada sol invertido en medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, ahorraremos 10. ¿Es un buen negocio o no? Desde luego. ¿Es un buen negocio? Por supuesto que sí. Si invierto 1, ahorro 10. Invertir 1 significa que las autoridades, desde el nivel nacional, pero también regional y local, incorporen dentro de los planes de desarrollo acciones concretas para mitigar y adaptarnos al cambio climático. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables al cambio climático en el país? Agua, desde luego, ¿no? Está habiendo un fenómeno de retroceso de los glaciares, pero fíjense cómo cambia el clima, ¿no? O sea, cómo es la variabilidad climática. Claro, hay un retroceso glaciar y eso significa que hay temporalmente un poco más de agua, porque como se está retirando, esa agua sólida se está convirtiendo en líquida y uno tendría la sensación de que hay más agua, pero eso es temporal. Pero la variabilidad climática es tal e impredecible que yo vine hace un mes para visitar unos programas que tenemos en la zona rural aquí en el Cusco y me invitaron para ir a la Usana. Y quienes me llevaban allá, me llevaban para mostrarme cómo ya la nieve había desaparecido y cómo todo estaba en un páramo desértico. Pero salimos para allá muy temprano en la mañana y la noche anterior y la madrugada nevó. Entonces fuimos allá, era un paisaje espectacular, todo estaba cubierto de nieve, ¿no? Entonces los que me querían mostrar el cambio climático ya no pudieron mostrarme porque todo estaba cubierto de nieve, ¿no? Pero claro, eso es solo un evento, ¿no? El patrón es que hay un retroceso. Entonces, y eso es parte del ciclo hídrico en las cuencas andino-costeras, ¿no? Entonces, agua es un tema crítico que uno se puede imaginar que si seguimos regando
los cultivos de la forma como lo hemos hecho siempre, desde luego esta disminución de la producción de agua será un serísimo problema. Pero entonces, nuevamente, tenemos que pensar diferente, pues, ¿no? ¿Cómo hacemos? Riego diferente, ¿no? O sea, cada gota de agua vale ahora. Y tendremos que acostumbrarnos a hacer un riego diferente, ya no por inundación, sino también otros tipos de riego, ¿no? Si antes esperábamos la lluvia que solamente venga y pase, bueno, ahora tendremos que hacer siembra de agua, ¿no? Para luego cosechar. Entonces, así como hay riesgos, también hay oportunidades para enfrentar cada uno de estos eventos. Agricultura, por supuesto. El clima impacta directamente en los cultivos y en la agricultura, en la productividad, en las cosechas, etc. Pesca. En el Perú tenemos un calentador natural y un enfriador natural. Fíjense lo maravilloso que son los ecosistemas. La corriente de Humboldt, que viene de la parte sur y llega hasta la costa norte, es nuestro aire acondicionado natural. Y felizmente no nos cobra por eso, ¿no? Y gracias a eso tenemos agricultura y gracias a eso tenemos condiciones importantes para vivir en la costa. Y gracias a eso también se genera un clima favorable en el mar para el desarrollo de la pesca. Pero tenemos un calentador natural también, que es la corriente del Niño, que viene del norte y llega hasta en la costa norte. Y eso viene del Ecuador, en efecto. Y esa combinación es la que genera una incubadora natural en nuestro mar riquísimo, que es uno de los mares más productivos del mundo. Y cuando cambia el clima y cambian las temperaturas en pequeños grados, se ve afectada la pesca, porque algunas especies se van, otras llegan, y eventualmente en algunos momentos podemos quedarnos sin las especies más importantes para la alimentación y para la industria. Los bosques son vulnerables, desde luego que sí, ¿no? En tanto los mantengamos saludables y en tanto los cuidemos de la deforestación, van a ser ecosistemas que van a resistir mejor el cambio climático. Y las poblaciones que viven alrededor de los bosques, como consecuencia, estarán en mejores condiciones de resistir los impactos del cambio climático. Pero también los bosques se ven amenazados por los cambios en el clima. En el 2010, en esta gran sequía que les comento en la Amazonía, se vio la muerte de muchos bosques, ¿no? Porque son tan grandes estas variaciones que el ecosistema amazónico no está preparado ni acostumbrado para ese tipo de sequías, ¿no? Incluso el Instituto de Pesquisas de Brasil, el doctor Carlos Nobre, que es uno de los científicos más reputados en el estudio del cambio climático en la Amazonía, predice de que si las tendencias de deforestación en la Amazonía continúan, cosa que no queremos y cosa que creo que este acuerdo global está haciendo que vayamos en contra de la deforestación, él predice que si las cosas siguen como están, va a haber una sabanización de la Amazonía. ¿Qué quiere decir? Que va a haber sequía en la Amazonía. Y entonces todo el carbono que está almacenado en estos bosques, en un escenario de sequía, sale, ¿no? Porque ¿cuáles son los lugares en la Amazonía donde se estoquea o almacena más carbono? Los humedales. Los aguajales, no sé si conocen ustedes, las zonas, 5 millones de hectáreas de bosques en el abanico del Pastaza, por ejemplo, de aguajales y humedales y turberas. 500 toneladas de carbono por hectárea en cada una de esas zonas. Cuando en el bosque continental seco estamos en 200, 240 toneladas de carbono por hectárea almacenadas, ¿no? Es decir, este es nuestro gran almacén de carbono, el más seguro, en tanto tomemos medidas para mantenerlos saludables, ¿no? Pero se puede ver afectado también. Y salud. Uno diría,
¿qué tiene que ver salud con el cambio climático, no? Si salud no tiene que ver con los bosques, no tiene que ver con... Pero tiene mucho que ver con el cambio climático, porque solo por poner un ejemplo, los vectores que transmiten enfermedades como dengue, malaria, chikungunya, zika, se mueven por patrones climáticos. Estos vectores, en un clima que no les es favorable ni confortable, se mueven buscando otras variables climáticas. Esos cambios en los patrones climáticos están haciendo que esos vectores salgan a las ciudades y zonas donde jamás antes hubo una enfermedad de las que he mencionado, ahora sí existe, justamente por los cambios en el clima, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es considerar al sector salud dentro de los sectores vulnerables al cambio climático? Sumamente importante. ¿Qué tenemos que hacer y qué estamos haciendo? Que el CENAMI, que tiene tanta data meteorológica, se vincule con el Ministerio de Salud para ver cómo se están moviendo los patrones de temperatura, humedad relativa en el ambiente, y se generen modelos climáticos que nos predigan por dónde van a ir estos bichos, ¿no? Y llegar preventivamente con labores de vacunación. Que no es que después que se dio la enfermedad, sino es que a través de la tecnología es un elemento importantísimo para enfrentar el cambio climático, tenemos que llegar antes a la población para prevenirla, sabiendo que esa va a ser la dirección de estos vectores. Entonces, salud también es un sector importante a tomarlo en cuenta en el tema de cambio climático. Esos son los que se van a afectar más, ¿no? Los que tenemos que adaptarnos. Pero ahora veamos cómo estamos en los sectores que están en la causa del problema, entonces los que emiten. Uso del suelo, cambio de uso del suelo, silvicultura, 51%. La mitad de nuestras emisiones en el Perú vienen de este sector. Energía, 26%. Agricultura, 15%. En agricultura se genera mucho metano, ¿no? Por ejemplo, cuando se siembra arroz por inundación, se genera metano. Y el metano es 20 veces más poderoso en términos de calentamiento global que una molécula de CO2. Entonces, y en agricultura también se quema mucha cascarilla de arroz, ¿no? Y eso genera CO2. Estaba hace un par de días con el viceministro de Agricultura y Riego y estábamos conversando de este asunto de la generación de metano en las plantaciones de arroz por inundación. Y nuevamente la tecnología tan importante para adaptarnos al cambio climático, están generando una semilla de arroz que no necesita inundación. Entonces, por lo tanto, ya no se genera metano. Y tienes igual o mayor productividad que el arroz por inundación. Entonces gastas menos agua, que es lo que hemos dicho que se está restringiendo, tienes igual productividad o mayor productividad y puedes igual generar estos cultivos, ¿no? Y estas cadenas productivas. Desechos también un poco más y procesos industriales. Uno diría, los procesos industriales son los que más generan, pero fíjense, ¿no? Es el cuscús, energía y agricultura. Entre eso tenemos más de 85% en el Perú. Entonces, ¿cuál es la importancia de una ley marco de cambio climático? Primero, para el ciudadano, que es el agente que debe estar en el centro de las políticas públicas. Los ciudadanos se ven afectados por todas las consideraciones que hemos conversado respecto al cambio climático, y entonces esta ley trata de mejorar la institucionalidad, trata de generar la incorporación de la variable climática dentro de planificación del desarrollo, trata de generar y atraer tecnología para adaptarse al cambio climático, y todo eso tiene un impacto directo en el ciudadano. Para la empresa privada, ya lo hemos mencionado, las empresas
si toman en serio el cambio climático y toman en serio la responsabilidad social y ambiental, van a encontrar infinitas posibilidades de mejorar su perfil de eficiencia, por lo tanto su perfil financiero y por lo tanto mejorar su competitividad en el mercado. Y para el Estado, desde luego, porque necesitamos hacer que cada sol que se gaste sea lo más efectivo posible en favor de la ciudadanía. Y en tanto nos ahorremos esos 9.000 millones de dólares, tendremos más recursos para asignarlo a los que realmente se necesitan: educación, conservar nuestra biodiversidad, infraestructura, para ser más competitivos como país.